Y el tema que vamos a estudiar en esta noche lo he titulado Perdidos sin ti, Señor. Perdidos se encuentran muchas personas y conforme al Salmo 107, versículos 4 y 5 que acabamos de leer, nos damos cuenta del estado o la condición de una persona cuando se pierde. ¿Cómo nos damos cuenta que una persona está perdida espiritualmente hablando? Cuando son personas que durante toda su vida no entendieron o no conocen su destino. Es una persona perdida. Una persona perdida espiritualmente también es cuando su vida es un mar de dificultades continuo. Todos los días desde que se levantan viven en aflicción, en tribulaciones y no salen de ellas. Cuando pasan deambulando de relación en relación, no tienen y no encuentran en ninguna persona la satisfacción en su corazón porque la buscan en la persona y en el lugar incorrecto. También una persona está perdida cuando no encuentra reposo en nada, aunque puede ser que se le den todas las cosas que necesita, nada de eso está feliz, en nada encuentran satisfacción, en nada hay placer alguno. Cuando para ellos nada tiene sentido, no se disfruta del día a día, no se alegran si llueve, no se alegran si hay días soleados, no se alegran si otra vez pollo, otra vez carne, no se alegran cuando hay sustento, provisión en casa. Y ese ha sido el común denominador de esta sociedad apartada de Dios. Ese ha sido el engaño al cual el enemigo ha hecho pensar a las personas que no pasa nada, que está bien ser así, que solo pueden solucionar los problemas, que fácilmente de esta situación salen si consiguen dinero, que se vayan a otro país a conseguir dinero, que se pongan a hacer un trabajo indebido para conseguir mucho dinero, porque el enemigo ha sembrado la idea que el dinero es el que va a traer la paz y la felicidad que va a llenar sus corazones. Nos hace creer a la sociedad, el enemigo hace pensar que no necesitamos de Dios, para nada, no necesitamos de Dios. Que lo que debemos de hacer en nosotros es, así no trabaja, dicen las personas, así usted no se para de trabajar y obvian la ayuda de Dios, la ignoran por completo, cuando debe ser la prioridad del ser humano buscar la ayuda de Dios. Alguna vez, hace poco, estuve mirando un video que protagoniza la película, la serie de Los Elegidos, The Chosen en inglés, Los Elegidos. Él decía que estaba en una situación muy, muy difícil, que cuando ya por fin él se rindió y fue donde le dijo al Señor que lo ayudara, que él hiciera, como decimos nosotros, su perfecta voluntad, que ya definitivamente él había caído, estaba en una condición en la que si no era Dios quien lo ayudaba, no sabía quién lo podía ayudar. Y dice que, bueno, no recuerdo bien los días, poco tiempo después lo llamaron para protagonizar esta serie que ha sido tan famosa, que ha transformado tantas vidas. Hasta el día de hoy todavía se habla de esa serie. Entonces a veces el enemigo hace creer eso, que no necesitan de Dios las personas y piensan que la solución está en la búsqueda del dinero. Las personas perdidas no se dan cuenta en la condición de desvío en el que están, pierden recursos, pierden sus familias, pierden salud y siguen así, siguen caminando sin una dirección, siguen caminando sin ningún rumbo, piensan que es que de pronto no congeniaron, asumen de pronto que así es la vida y no se dan cuenta, no hacen un acto en su familia. Nosotros los hijos de Dios hemos entendido y hemos comprendido muy bien que sin Dios nosotros nada podemos hacer, ¿verdad? Amén. Que sin Él estamos perdidos, pero a veces aunque nosotros tenemos a Dios, tenemos el conocimiento de que Dios es nuestra guía, de que el Señor es quien puede trazar un rumbo, sin darnos cuenta también nos podemos desviar, sin querer de pronto tomamos decisiones
nación de Israel rescatada de Egipto, el Señor envió a Moisés, su libertador, a través de él, que el Señor lo usó para sacar al pueblo de la esclavitud. Pero el pueblo no quería que Dios fuera quien los guiara. Quien guiaba sus vidas era su corazón endurecido, era un corazón que no había sido transformado. Quien guiaba su camino no era la dulce presencia del Señor, aunque Él era columna de fuego en las noches y la nube en el día, para que ni el sol los fatigara en el día, ni las bestias o en el frío inclemente en la noche no fuera para ellos gravoso. Ellos no entendieron que Dios era su mejor guía. Ellos no comprendieron que ellos iban a una tierra que los iba a bendecir grandemente, y ellos prefirieron ser guiados por su amargura. Quien guió su camino fue la queja continua. Quien guió su vida fue la incredulidad, la insensatez en sus corazones, fue la continua murmuración en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra de todo lo que pasaba en su día a día. Y como te hemos venido repitiendo en Salmo 118, versículo 24, este es el día que ha hecho el Señor, me alegraré en él y me gozaré en él. Israel no hacía eso, no se alegraban por el día a día, al contrario, cuestionaban, se quejaban, desanimaban a otros que de pronto no estaban sintiendo eso, pero sí la queja de uno hacía que la otra persona también se sintiera muy inconforme. Entonces, esta guía que ellos sentían que tenían en su corazón, que no era Dios, no permitieron que fuera Dios, esto los dio o los llevó a un destino de desgracia, porque esta nación no vio, alcanzaron. El Señor les mostró, esta es la tierra, entren y conquisten, pero ellos no, porque en su corazón no estaba Dios, porque en su corazón no permitieron que Dios guiara sus vidas, y ellos por eso perecieron en el desierto, por eso ellos no pudieron entrar o poseer la tierra. De aquí el mensaje muy importante que debemos nosotros de entender, que aunque de pronto pueda ser que los días no sean todos días soleados, que aunque ahorita estamos experimentando el fenómeno de la niña, que gracias a Dios nuestra región está siendo guardada por el Señor, no hemos visto deslizamientos de tierra, no hemos visto que las quebradas se metan al pueblo, no hemos visto la fidelidad de Dios. Aunque estemos pasando por estas situaciones, nosotros tenemos que agradecer a Dios, tenemos que alegrarnos en el Señor por el cada día que nos presenta, que nos trae el Señor. Debemos dar gracias a Dios en todo y por todo. Pero la Escritura hoy te trae tres personajes, aunque hay muchos, pero por el tiempo solo voy a tocar tres personajes que se perdieron, que no entendieron el camino, que sin darse cuenta, algunos de ellos tuvieron que pasar por muchas dificultades. Y la primera persona que he invitado hoy a esta reunión se trata de Dina. Dina era la única mujer que tuvo Jacob con su esposa Lea. En los tiempos en los que Jacob estaba huyendo, se había ido de la casa de su suegro Labán con todos sus hijos, sus esposas, sus siervos. Jacob tenía que encontrarse con su hermano Esaú, y esa angustia de cómo sería ese encuentro, bueno, eso se superó. Él oró al Señor, Dios le dio gracia delante de su hermano Esaú, no tuvieron que vivir una tragedia, Esaú y Jacob se perdonaron. Entonces dice la Escritura que en el libro de Génesis 34:1 que Jacob compró por cierto dinero al príncipe o el gobernador de esta región de Siquem. Compró este terreno, dice que él se ubicó cerca de Siquem. Era una de las ciudades paganas. Más adelante en la Escritura vemos cuando el pueblo de Israel entra a la conquista, era una de las ciudades que Dios había dicho que tenían que destruir. Siquem era de las descendientes, eran heveos, los heveos eran los descendientes de Cam.
era el hijo que maldijo a Noé por haberlo deshonrado. Entonces era una región que no tenía unas creencias correctas, sus costumbres no eran las ideales. Entonces Dina, no conforme con la enseñanza que le dieron sus papás en su casa, le dio por ir a conocer las costumbres de las jovencitas de esta región. Imaginémonos, ellos vivían como en una vereda cerca que al pueblo, no estaban dentro del pueblo, pero a Dina le entró la curiosidad. Dina ya tenía una guía que le había enseñado a sus papás, sabía qué debía hacer y qué no debía de hacer, pero Dina dijo: ay, hay más jovencitas de mi edad, yo quisiera ir a saber ellas qué hacen, con qué es lo que hablan, o de pronto vio una feria ese fin de semana y le dio por ir a ferias, o le dio por ir al centro comercial de Siquén a ver qué podía, a dónde podía ir, si ir a un cine, a una cafetería, ¿no? Como lo que de pronto puede hacer hoy en día una jovencita de un promedio de 16 años, 17, 20 años. A Dina le entró la curiosidad. ¿Por qué le entró la curiosidad? Porque de pronto había inconformidad en su corazón, porque de pronto ella no se sentía satisfecha con la enseñanza y la instrucción de sus papás. Y es donde ella decide caminar por otro rumbo, es donde ella decide caminar por otros lugares que no le eran permitidos. Imagínate que Dina, desafortunadamente, el hijo del rey de Siquén, que se llama Siquén, puso los ojos en Dina y dice que se enamoró. O sea, le gustó tanto a Dina que la abusó de Dina, y allí donde Dina perdió el camino. Ella llegó a sentirse tan desvalorada, hubo en ella tanta vergüenza, porque lo correcto era que una mujer se casara en virginidad, y a ella la habían abusado sexualmente por estar en el lugar incorrecto. Perdió su rumbo, perdió su camino por hacer lo incorrecto, por no sentirse segura en el lugar donde estaba, por no valorar la instrucción y la enseñanza. Mira, pensar que el camino que el mundo te ofrece va a ser mejor, te aseguro que a Dina no le pasó así. El mundo siempre te va a mostrar un camino lleno de muchas oportunidades, de fascinación, de que la vas a pasar súper bien, en donde vas a poder disfrutar, vas a tener un deleite, pero ese camino te va a conducir a la vergüenza, a la deshonra, si es un camino apartado del Señor. A Dina ese camino le llevó al sufrimiento y al abandono. La Escritura no dice que Dina estuviese casada, ella quedó ya marcada y señalada. Ya nadie se iba a casar con ella, porque había sido abusada sexualmente. Aunque luego este hombre quiso reparar el daño, vino un gran dolor para la familia, porque sus hijos, los hijos de Jacob, los hermanos de Dina, se vengaron. Vieron a mi esposa hacer la intervención el domingo pasado, cuando les hacen creer que entran en alianza con ellos y hace que se circunciden todos los hombres de Siquem. Resulta y pasa que sí, al tercer día, donde había mucho dolor, los hijos de Jacob matan a todos los hombres de este lugar. Trajo una gran desgracia, porque luego Jacob tuvo que huir. Entonces mira, la mala decisión de solo Dina, ¿qué condujo? Que sus hermanos se volvieran violentos, que sus hermanos cobraran venganza de una forma cruel, que su papá tuviese que irse de ese lugar donde ya estaban establecidos. Toda la familia le tocó que irse de ahí. A causa de este trayecto, de este desplazamiento, muere Raquel, su segunda esposa. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando de pronto los adolescentes que están acá presentes piensan que el mundo les va a ofrecer un mejor camino. Te aseguro que no va a ser así. Si tú no vas a la mano de Dios, ese camino va a ser difícil. Dina se apartó del lugar de protección, y Dina encontró el sufrimiento, el dolor. Pero aquí, hoy en día, pues, cuando de pronto
Si tú sientes que estás transitando por ese camino, que ya estuviste por ese camino, Jesús te presenta a ti hoy la oportunidad de encontrar ese camino. En Juan 14:6, el Señor se presenta en nuestras vidas como yo soy el camino. Entonces, si sientes que tú estás transitando por un camino de vergüenza, por un camino de deshonra, Jesús es tu camino. Jesús es quien te puede nuevamente a llevar por el camino donde vas a encontrar una nueva razón para vivir. Si tú te pones a pensar cómo sería la vida de Lina de ahí en adelante, solita, no tenía ya heredad, no tuvo hijos. La Biblia no menciona que ella hubiese tenido hijos. No se sabe, pero en esa época ya una mujer así señalada no tendría derecho ya a rehacer su vida. Y si la pudo hacer, de pronto se demoró. Y si la hizo, de pronto no fue como ella hubiese esperado que fuese. Mira, Jesús es el camino que te va a dignificar a ti, que te va a restaurar, que te va a ayudar a tener a ti un nuevo propósito. Si sientes que ese camino, que pronto por el cual tú estás caminando, es un camino de vergüenza, apártate y dile: Señor, yo quiero caminar contigo. Tú eres mi camino y ese es el por la ruta que quiero caminar. El otro personaje, pues algo parecido. También un personaje que de muy joven el enemigo lo mató, y es la vida de Mefiboset. Mefiboset, segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 8. Mefiboset solamente tenía cortada, creo que 5 añitos, estaba muy pequeño cuando, por las malas decisiones de su abuelo, el rey Saúl empezó a fallar delante de Dios. El rey Saúl empezó a permitir pecado en su vida de desobediencia, y eso trajo como consecuencia que Dios se apartara de él, que Dios ya no quería nada con el rey Saúl. Había preparado otro rey para Israel, y por eso la muerte a mano de los filisteos. Miren, los filisteos matan al rey Saúl, a su hijo Jonatán, y queda la criada con Mefiboset. Y esta señora, pues, ¿quién no se asusta? ¿Quién no se asusta cuando llega un ejército a matar a todos en una casa? Se toca matarlos a todos, no pueden dejar a ninguno. Esa señora se asustó tanto que salió corriendo, y cuando sale corriendo, pues sin querer, se tropieza. Y Mefiboset se lastima uno de sus pies, que queda un pie con ese pie. Al punto que Mefiboset lo llevan a Lodebar, lugar de no palabra, lugar alejado de Dios. Al lugar donde él estaba, que era un lugar de no palabra, alejado de Dios. Imagínate que él ahí pierde su identidad. Ese camino de dolor, de aflicción de su abuelo llevó a que él perdiera su identidad, porque dice la Escritura: Señor, si yo soy solo un perro muerto, ¿cómo me traes a tu casa?, dice el rey David. Y era como ese reír, pues, bueno, uno hace se ve al espejo, pero uno no se ve como un perro muerto, ¿cierto? Uno sí dice: soy como ojerosa, o soy como delgada, como gorda, o soy como mechuda, bueno, pero uno nunca dice: me veo como un perro muerto. Mefiboset se veía como un perro muerto. Mefiboset se veía como alguien inútil, como alguien inservible, alguien que iba a ser carga para los demás. Él pierde su identidad cuando estas decisiones lo impulsan a él. Él no quiso ir allá, él no pidió que lo llevaran allá, pero la señora, la niñera, dijo: llevémoslo a un lugar donde no lo encuentren, porque lo pueden matar. Y el lugar más propicio que ella halló fue un lugar donde nadie sabía había desconocimiento de la palabra de Dios. Mira, es el peor lugar al cual una persona pudiera ir después de haber tenido todo. Él tenía todas las posesiones del rey, él vivía en el palacio, y luego lo llevan a un lugar donde no tiene nada, donde tiene que mendigar. Ahí es cuando muchas veces el enemigo lleva a personas a que las personas piensen que no valen nada, que no merecen
difamen, permiten que las personas los traten de esa forma cruel. Eso no lo debes de permitir. Si de pronto el enemigo te ha llevado por un camino en el que te está robando tu identidad de hijo o de hija de Dios, tienes que salir pronto de ese camino. Mira, aquí es donde Jesús se presenta como la verdad. Juan 14:6. Y la verdad te hace a ti entender que tú vales mucho, que tú eres muy importante, que para Él tú sí vales tanto que te ha llamado, que te ha escogido, que te ha pensado, que desde antes de la creación del mundo te escogió. Es ahí como vemos en 2 Samuel 9, versículo 11, y dice la escritura: se sentó a la mesa de David como un hijo más del rey. Y eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros. Cuando tú encontraste la verdad, la palabra, vino algo en tu ser, donde fue restaurado tu estima, donde ahora sí tú te sientes valioso, valiosa delante del Señor, porque eso es lo que ha hecho el Señor Jesús a través de su palabra. Te rescató y te ha hecho que te sientes todo. Cada vez que tú vienes a la iglesia, estás sentado en la mesa del Rey, porque la Escritura dice que Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores, adereza mesa de bendición. Cada vez que tú abres la palabra de Dios, te estás sentando a la mesa del Rey. Tú ahora haces parte de ese linaje real. Ahora tú haces parte del pueblo de Dios. Tú has sido escogido para ser llamado hijo de Dios. Gracias a Jesús como la verdad, tú encontraste ahora que has sido injertado la vida verdadera. Que eso que te decían antes, que tú no valías nada, que tú eres un don nadie, que acaso tú quién eres, de qué familia vienes. Bueno, puede ser que eso piensen los demás, pero ahora que yo encontré la verdad en Cristo, yo sí sé quién soy en Cristo. Soy una mujer renovada, restaurada, rescatada, precio de sangre. Soy una mujer libre, gracias al Señor Jesús. Y ese Mefiboset encontró esto, encontró que su identidad fue restaurada. Ya no más lo iban a ver como un perro muerto. Ahora puede estar sentado a la mesa del Rey como un hijo más, vestido decorosamente. Mira, aunque el enemigo te quiera robar a ti la identidad de hijo, tú tienes que recordarle. Tienes que decirle, eso de pronto era antes, ahora no, ahora estoy sentada a la mesa del Rey, porque ahora hago parte de la familia del Rey, y como hijo del Rey, tengo derecho a muchas cosas, hago parte de ese linaje y me pertenecen las bendiciones que Cristo ganó para mí. Tú tienes el derecho de reclamar, de declarar a los 4 vientos, de confesar quién eres ahora en Cristo Jesús. Ahora tú eres una persona diferente y no puedes permitir que las personas digan de ti lo contrario. No puedes permitir que el enemigo te haga pensar que tú estás todavía en lo de mal. No, porque tú has venido al lugar de palabra, tú has venido a refugiarte a los brazos del Señor, tú has venido acudiendo día a día hasta el lugar de su presencia, al lugar donde encuentras en el plenitud, al lugar donde encuentras en el descanso. Porque tú sabes quién es su Dios, tu Dios. Entonces, así como Mefiboset, también tú y yo hemos sido restaurados en ese camino. Ya no caminamos más por un camino en donde no tenemos nosotros identidad, donde nos robaron nosotros la identidad durante muchos años y permitimos que hicieran con nosotros lo que quisieran. Aún de pronto nosotros mismos nos creímos cosas incorrectas de nosotros. Nos marcaron de niños cuando nos decían de pronto, se no sirve para nada, todo lo que usted hace lo hace mal, usted siempre se vive equivocando. Yo sí le dije que no se casara con esa. No, iglesia, no te creas ese cuento. Alguna vez en la casa, pues bueno, nosotros éramos 6, cuando éramos 5. Y pues a mí me desagradaba mucho que mi mamá nos hiciera sopa de tomate. Y no sé por qué uno se le mete en la cabeza a uno de niño que las verduras son feas. Y la sopa de tomate, yo después le hice ya a mis hijos, y la sopa de tomate rica, con crema de
leche y papitas fritas encima, ¿no? Bueno, a mí no me daban con papitas fritas encima, pero la sopa de tomate, cuando la servía mi mamá, yo me ponía a llorar. Y alguna vez, no era que me lo dijeran continuamente, alguna vez me dijeron, usted parece una mantequilla picha que por todo llora. Pero eso quedó en mi alma. Y cada vez que yo tenía un conflicto de pronto con mi esposo y yo lloraba, yo recordaba esas palabras que me la dijeron, de pronto me dijeron 1 o 2 veces, no más. Eso como cuando uno de pronto se expresa de una forma incorrecta con los hijos, ¿verdad? Y yo decía, es que sí, como yo soy mantequilla picha. Sí, la mantequilla picha que es, no sirve para nada. Es amarga, sabe feo. Y así me sentía yo, como una mantequilla picha. Porque me creí el cuento de que marcó mi vida por algo insignificante en el momento. Obviamente, gracias al Señor, todas esas palabras quedaron en el pasado, fui restaurada, ya no soy eso. Eso fui antes, que el enemigo me hizo creer que yo era así, pero ya no es así. Es que mira, eso marca la vida de una persona que hasta yo quería hablar con mi esposo algún tema que sentía que estábamos mal y yo no hacía sino llorar. No era capaz ni siquiera de expresarle a él mi inconformidad o lo que sentía que estaba mal y empezaba a llorar por todo. Me tocó orar y decir, Señor, ya no puedo ser así. Yo soy una mujer adulta y yo tengo que saber hablar, tengo que saber decirle y expresarme. Y sí, gracias a Dios ya es diferente. Ya es diferente porque el Señor me devolvió la identidad de hija, que yo puedo hablar, que yo tengo derechos, que yo también me puedo expresar. Mira, a veces es una sola palabra, ¿sí es? Mi mamá no la dijo de una manera cruel, mi mamá no me la dijo por ofenderme, simplemente debe ser que yo ese día estaba llorando tanto que de pronto la alteré a ella. Y me imagino que pues en el momento, pero de pronto mis hermanos se reían. Entonces, cuando hay familias grandes, hay conflictos en la mesa, porque el uno le quiere robar la carne, porque el otro dice le sirvió más a este que a mí, en fin. Entonces, en la casa pasaba a veces eso, no era siempre, pero solo un momento, solo 1 o 2 veces yo sentí que en mi alma eso quedó y lo recordaba ya en mi vida adulta. Yo me imagino, me fijé lo mismo, si yo no valgo nada, ¿yo qué voy a hacer aquí en la casa del rey? Si yo no merezco nada, él sí lo merecía. Claro está que David había hecho un pacto con su papá Jonatán y había prometido cuidar de su descendencia. Y así lo hizo David. Y así lo hace el Señor Jesús por ti y por mí. El tercer personaje que vamos a estudiar hoy es, bueno, son 2 más. Es que solo se menciona en la escritura el nombre de uno. Dice que eran 2 discípulos que iban camino de Maús, pero uno de ellos se llamaba Cleofas. Está en Lucas 24, del 13 al 35. Estos 2 discípulos perdieron el sentido de la vida. ¿Por qué? Porque ellos, después de que Jesús muere, ellos eran unos de los muchos seguidores que tenía el Señor Jesús. El Señor Jesús acababa de morir, lo habían crucificado. Y esos discípulos, a ver, si eran discípulos de Jesús, ellos sabían qué debían de hacer. Ellos sabían, de acuerdo a las enseñanzas, ellos más o menos debían tener claro qué era lo que Jesús les había dicho. Aunque el Señor hablaba más con sus 12, pero si ellos estaban cerca de Jesús, algo tendrían que haber, de pronto alguna información adicional tuvieron que haberle dicho a ellos. Pero ellos sentían que ya todo se había acabado, que ya como que, bueno, se murió mi rabí, mi maestro, bueno, ya, hasta aquí llegó la enseñanza, volvámonos para la casa. Ellos no tenían ya razones y no encontraban motivos para seguir a Jesús porque había muerto ya. Mira, la muerte del Señor Jesús hizo que sus corazones se llenaran de incertidumbre. ¿Por qué? Y es que es tan particular que Jesús
se acerque a ellos después de su muerte. Jesús muere y es a los dos discípulos que no eran dentro de sus 12, se acerca a ellos dos. Debe ser que ellos dos también tenían algún propósito específico para hacer, porque el Señor Jesús empieza a caminar con ellos y como su corazón ya se había llenado de incertidumbre, se había llenado como de desánimo, como una persona cuando ya no tiene razones para vivir, ya había un desinterés, no se dieron cuenta que era el Señor Jesús quien caminaba con ellos. Solo cuando llegaron a Emaús, dice que el Señor partió y comió con ellos, dice que sus ojos fueron abiertos y su corazón ardía porque era el Señor que les estaba hablando. A veces, cuando las personas empiezan a caminar por el camino donde no le encuentran razón a la vida, donde no le encuentran sentido a la vida, se pueden llegar a transitar por un camino de mucha desilusión. Esos dos discípulos que tenían la enseñanza, la instrucción, que tenían el conocimiento, ¿por qué se fueron así? A veces nos pasa a nosotros lo mismo. Venimos, recibimos la enseñanza, somos ministrados de parte de Dios, pero cuando nos vamos para la casa y tenemos una adversidad, una dificultad, de una nos desanimamos, nos llenamos, nuestro corazón se llena de incertidumbre y nosotros no lo debemos de permitir, iglesia. A estos dos discípulos les pasó y les tocó el Señor venir a intervenir en su camino, y dice que luego ellos se devuelven para Jerusalén, se vuelven a cumplir con el propósito que Dios les había de pronto designado a ellos. No era la voluntad de Dios que se volvieran a sus vidas antiguas, y por eso el Señor tuvo que venir a decirles: ¿ustedes para dónde van? ¿O ustedes qué están haciendo con sus vidas? Ese no es el camino que yo quiero que caminen. Mira, el Señor se presenta aquí a ellos como la vida. En estos tres personajes el Señor se muestra como el camino, como la verdad y como la vida, en donde a ellos se encuentran nuevamente razones para seguir a Jesús, en donde ellos por fin comprenden el porqué de todas sus enseñanzas. Iglesia, no permitas que el enemigo te robe a ti el camino que Dios ya trazó para tu vida. Tu camino es seguirlo a Él, tu camino es la eternidad, tu camino es experimentar de la mano de Él lo glorioso, no el camino que el mundo te está mostrando. Mira, sin Él, tú y yo estamos perdidos. Ahora más que nunca, tú necesitas entender que el Señor Jesús es tu camino, que el Señor Jesús es tu verdad y que el Señor Jesús es la vida que le ha venido a dar a todo aquel que crea en Él. Él es el que te va a dar a ti razones, propósitos. Él es el que te va a dar a ti las formas para salir de la crisis, del desánimo que de pronto permitiste en tu corazón. Arranca el desánimo ya hoy de tu vida. Mira, el desánimo y la desilusión hace que su vista se nuble y no vas a poder ver las oportunidades que Dios va a preparar para ti. El desánimo y la incertidumbre hizo que su corazón se nublara también, porque aunque hablaban con el Señor, se les predicaba la palabra y como que no, estaban apáticos, estaban pero que ya no querían nada. A veces la muerte de alguien hace que nosotros no queramos vivir más, y más si es alguien muy cercano a nosotros. No debemos permitir eso, iglesia. Todo eso hace parte de ese plan perfecto de Dios. El Señor Jesús se les presentó como la vida que les llevaría a no entrar de sus corazones y a encontrar su propósito. Y quiero que volvamos nosotros a leer el Salmo 107 y vamos a leer el versículo 5. Dice la Escritura, pues vamos a leer desde el 4. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino. Entonces ellos estaban por un desierto y perdidos, ¿sí? Sin un camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos.
Entonces clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Iglesia, esta es la promesa para ti en esta noche. Si tú sientes que estás en un desierto deambulando y no encuentras un camino, el Señor puede abrir un camino para ti. Dice la escritura aquí, la clave está, dice entonces clamaron a Jehová en su angustia. Aquí Mefiboset fue restaurado. Cleofas y su compañero encontraron un nuevo propósito. Dina, me imagino que después, imaginémonos que tuvo un buen futuro. Al menos al lado de sus papás estuvo segura, tuvo sustento. Pero si tú hoy te encuentras como alguno de estos tres personajes, si tú sientes que de pronto estás desanimado, desalentado por algo, mira, si hoy tú clamas al Señor y si tú sientes que es mayor la angustia que estás pasando, y si la presentas hoy delante del Señor, Dios dice hoy en su palabra que Él los libró, te puede librar a ti de todas tus aflicciones. La aflicción en una persona puede hacer que se aparte del camino. Si la aflicción es muy grande, hace que se aparte del camino de la persona. Pero no vas a permitir que esto pase, ¿verdad? Si tú en realidad crees que Dios puede enrutarte nuevamente por el camino que es Él, si tú en verdad crees que Dios es poderoso para obrar y para ayudarte a nuevamente caminar de la mano de Él, te invito a que hoy inclines tu rostro y le clames al Señor. No sé cuál es tu necesidad, no sé cuál es tu dolor, o no sé por lo que tú estés pasando, pero lo que Dios sí sabe es que tú te puedes estar desviando, que sin Él nos vamos a perder. Por eso hoy dile al Señor, ¿cuál es tu dolor? ¿Cuál es tu aflicción? El enemigo va a querer que tú sigas perdido por ese desierto, porque en el desierto tú no ves caminos, porque en ese desierto tú no ves sino soledad. Pero mira, iglesia, el Señor ha venido hoy a encontrarte. El Señor hoy ha venido a decirte, si tú clamas a mí, si tú crees en mí, yo puedo ayudarte. Yo puedo librarte hoy de esa aflicción que te quiere separar de mí. Yo puedo sacarte de ese camino de desgracia, camino de vergüenza, o por ese camino en el que te robaron la identidad, o por ese camino de desilusión en el que estás todo apático y no encuentras razones para seguir adelante. Dile, Señor, ayúdame. En esta noche hemos venido a ti, Padre. Venimos a tu encuentro, porque, Señor, a veces nos sentimos así, perdidos. Nos sentimos que nos hemos alejado de ti, porque a veces la vergüenza, o a veces no nos sentimos dignos porque hemos fallado, porque venimos pecando continuamente. Te fallamos, Señor, todos los días y sentimos que ya no valemos nada. Y a veces nos comparamos con Mefiboset. Señor, perdónanos. Perdónanos cuando ya tú has venido, Señor, a mostrarnos el camino. Cuando tú ya te has revelado como nuestra verdad. Cuando tú ya has venido a darnos vida. Y nosotros, Señor, sin darnos cuenta, volvemos a transitar por esos lugares de desolación, de sufrimiento y de aflicción. Dile, Señor, lava mis faltas. Te pido que hoy me perdones por mis malas decisiones, por mis malos pensamientos. Y si de pronto no eres tú, pero es alguno de tu casa, que tú sientes que está transitando por alguno de estos caminos, dile, Señor, clamo en esta noche por mi familiar, que está caminando por este camino de vergüenza, que está haciendo algo indigno. O clamo por ese familiar que se siente poca cosa. Clama, iglesia, clama al Señor, que Él está aquí oyendo tu oración, que Él está dispuesto hoy a librarte a ti o a tu familiar de esa aflicción. Dile, Señor, líbranos de nuestras aflicciones, rescátanos, ven a nuestro encuentro como lo hiciste con esos discípulos que su corazón desfallecía. Así nos sentimos a veces, Señor, desfallecer.
pero solo tú, Señor, vienes a darnos razones para vivir, a darnos ánimo para seguir adelante, a no ver las dificultades como imposibilidades, sino al contrario, a ver las dificultades como la oportunidad para ver tu gloria, para ver tu poder actuando a favor nuestro. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias porque tú has venido a nuestro encuentro para llevarnos por el camino correcto, por el camino que nos lleva, Señor, a encontrar un propósito, a encontrar el sentido a la vida, a encontrar razones para vivir, Señor. Gracias. Gracias, Jesús. Si no fuese por ti, ¿qué sería de nosotros? No habría esperanza, no habría oportunidad, no habría nada. Y hoy tú nos das, Señor, la oportunidad de seguir creyendo, mi Dios, que tú vas delante nuestro, peleando nuestras batallas, defendiéndonos, Señor, y librándonos de nuestros adversarios. Aparta de nuestro camino el tentador, la tentación, el pecado, Señor. Líbranos, líbranos de la noche oscura, mi Dios. Pero si aún llegamos a estar en una situación así, sabemos que tu luz nos guiará, sabemos que tú nos llevarás de la mano, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Ahora vas a ponerte de pie y vas a permitir que el Espíritu Santo ministre ahora tu alma. Si hay algo en tu corazón, en tu alma, algún vacío, algo en el pasado que te marcó, que te señaló, esta es la oportunidad para que el Espíritu Santo ministre en tu corazón. Esta es la oportunidad para que el Espíritu Santo traiga la sanidad que tú necesitas. Espíritu Santo de Dios.